Hace días que Dios me viene hablando y viene trabajando en mi cabeza. Me confirmó lo de Daniel. La verdad que si tuviese Juan Morales diría que estamos en la misma sintonía, ¿no? Así que me llevó Dios, entonces estoy muy feliz porque Dios me confirmó la palabra de hoy. Seguramente, primeramente es para mí y para cada uno de ustedes, así que les pido que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Así que permítanme orar por cada uno de nosotros, por esta palabra que quiero compartir en esta mañana. Señor Jesús, yo te agradezco porque tú has confirmado a través de situaciones y cosas desde esta semana que vos querías que compartamos esta palabra. Señor, yo soy el primero que estoy sentado para hacer, Señor, que tu palabra penetre en mi vida. Como dice la palabra, que tu palabra, Señor, tiene que cumplir un propósito en nosotros. Que en esta mañana yo sea el primero, que la palabra que yo hable entre en mis oídos y cumpla tu propósito en mi vida. Señor, revelate, traer revelación de lo alto a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que todo aquello que quiere interrumpir tu poder, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús. Aún las señales, Señor, sostener todas las señales de internet en las casas de mis hermanos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Estamos compartiendo, viviendo, charlando, y no soy teólogo, tampoco soy estudioso de la Biblia, pero estamos pasando tiempos que ya podemos decir que estamos entrando en los últimos tiempos. No sabemos cuánto va a ser, si 1, 20, 1000, pero sí que estamos en este tiempo entrando en momentos difíciles y cada vez esto se empeora. Estamos viviendo los últimos tiempos por actitudes que vemos a diario y es muy visible que esto es así. Yo le voy a leer algunos versículos de la Biblia, palabras de que estos días estuve meditando, especialmente esta mañana temprano, para compartirles con ustedes. En 2 Timoteo 3:1 dice: pero deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos pasando tiempos difíciles? Sí. 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hoy vemos por todos lados predicaciones que es de acuerdo a mi deseo, a lo que yo quiero escuchar. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hoy vemos también mucha gente que está negando la fe, que se está apartando de la fe. 2 Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y acá les quiero hacer un paréntesis en esta palabra. Dice que va a ser revelado. Y la revelación es para los hijos de Dios. Dios va a ir revelando más y más los tiempos que estamos viviendo. A veces nos enloquecemos, pero confiemos en la palabra, leamos la palabra, busquemos a Dios y Dios va a ir revelando el día a día de lo que estamos viviendo. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre nosotros, los cuales encubriéndose introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Los otros días leía un libro de Watchman Nee y él decía, ¿qué valor tiene una moneda? Cara y seca, unidas hacen una moneda. Y él decía, Watchman Nee, un hombre que estuvo hace unos años atrás,
Decía, si agarraríamos muy sutilmente y cortaríamos la moneda por el medio, que nos quedaría la cara y la otra la dividida por la mitad. Dice que la moneda pierde su poder, pierde su valor, porque estarían divididas las dos caras. Hoy, una de las cosas que hizo el diablo es sutilmente dividió la gracia de la verdad. Hoy muchos dicen que Dios es pura gracia, que Dios perdona cualquier cosa, que Dios estamos en el último tiempo, vamos que vamos, que Dios nos lleva a todo. Y nos olvidamos de la verdad, los mandamientos que Dios tiene para vos y para mí cada día. El diablo ha sido astuto en esto y ha confundido no solamente a la gente, sino a hombres y mujeres de fe. Quiero leerles Hebreos 2, del 1 al 14. El título es Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Pero si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo esperamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la han confirmado. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios, y con diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo, según su voluntad. Dice la palabra, por tanto es necesario que prestemos más atención. Tenemos que profundizar más el cuidado por la salvación de nuestras almas. Tenemos que profundizar más de esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que profundizar más de la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque bien, estamos en tiempos muy difíciles que vivir y necesitamos crecer y fortalecernos en esto. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Acá el Señor nos da una palabra de aliento. Nosotros vencimos a través de Jesucristo. Hoy hicimos memoria, reconocemos la muerte de Jesús por nuestra vida. Así que somos más que vencedores en Jesucristo. Y el apóstol nos dice esto, nos anima. Nosotros hemos vencido en Cristo Jesús al maligno. Vivamos de esta manera. Me hice una pregunta y les hago una pregunta en todo esto que quiero compartirles. El que tenga tantos obstáculos y dificultades, vivir la vida en Cristo, ¿por qué será? ¿Por qué cuesta tanto vivir a Cristo? ¿Por qué la vida cristiana es tan costosa? Porque nos cuesta todo, no nos cuesta parte, nos cuesta la vida. Dice, el que no pierde su vida, dice el Señor. Así que, ¿por qué nos cuesta tanto? Perdón. El diablo sabe esto y nos engaña para que no alcancemos esta vida. Y yo creo, hermanos, y en esto es lo que les quiero compartir esta mañana, hoy estamos en una época difícil y algo que es tan evidente es la cauterización del alma. El diablo nos está adormeciendo. El trabajo del diablo es adormecer a la iglesia a través de, como dijimos, falsos profetas, palabras, porque no tenemos conciencia de que Dios está con nosotros en todos lados. Sutilmente fue haciendo el corte, nos fue dividiendo y hoy nos quiere separar día a día. Perdón. El diablo quiere cauterizar nuestra mente. Por eso dice Pablo que debemos renovar
nuestra mente. No somos de aquí, nuestra mente debe estar saturada de Cristo en este tiempo. No de un conocimiento humano, sino de una revelación constante del poder de Dios en nuestras vidas. A veces, en este tiempo estamos tratando a algunos chicos nuevos, familias nuevas, y a veces me siento mal, yo soy sincero, porque Dios les habla de una manera tremenda. Digo, Señor, ¿cómo he descuidado quizás yo esa intimidad para que vos te reveles más a mi vida? ¿Qué cosas cauterizan la mente de una persona, de un hijo de Dios? ¿Qué cosas cauterizan mi mente, mi vida? Primer parte, nos saca interés de las cosas de Dios. Vamos de a poco perdiendo interés por lo que es Dios. Vamos de a poco dejando de lado y no nos damos cuenta. Es muy sutil, porque Él no puede venir a atacarnos de golpe, es sutil. Va de a poquito trabajando en nuestras vidas. Nos va quitando el compromiso. No, ¿para qué tanto? No, tanto no, si yo tengo tanto, estoy tan ocupado, tengo esto, tengo lo otro. Nos va quitando el compromiso. Eso genera una cauterización, que no puede ser profunda y de lleno. Cuando yo era chico, tenía un problema, me sangraba la nariz. Y mi mamá me llevó al médico y dice que te tenían que quemar la venita. Yo, como era chico, tenía mucho miedo, no lo hicimos, no sé qué pasó. Bueno, la cosa es que seguí creciendo y cada vez me salía cada vez más sangre. Estornudaba y me salía sangre. Allá por los 17, 18 años tuve que ir al médico. Me acuerdo que le dije, bueno, y me dijo que tenía que cauterizarme la venita de ahí adentro. Y yo digo, ¿pero me va a doler? No, me dijo, mira, me encontré una hojita tan chiquitita. Me dijo, con estos pequeños puntos yo te voy a ir quemando y vos no te vas a dar cuenta. Y estos días preparando esta palabra me acordé de eso. Pequeños puntitos chiquititos, el diablo te va quemando, que no te das cuenta. Yo no tuve más problemas, no me salió más sangre hasta el día de hoy. Y es lo que genera el diablo, totalmente cauterizar eso. Es cerrarlo, quemarlo, que ya no esté más. Por eso es la falta de compromiso. El desorden de prioridades. Hoy vivimos en un desorden. Todo ya, rápido, en todo sentido. Familia, trabajo, iglesia, todo ya, ligero. Tenemos que ser ordenados. Dios nos llama a un orden en todo esto. En guardar prioridades. Por eso el diablo primero actúa en sacarnos del interés. Después nos saca en el compromiso. Y después en las prioridades. Bueno, no es tan importante estar en las reuniones. No es tan importante que me visite mi hermano y me ayude a crecer. No es tan importante el grupo casero. No es tan importante. Y el diablo empieza a cauterizar mi mente. Me empieza a alejar y a enfriar. Otra cosa que viene después de la falta del compromiso es el aislamiento social. Y hoy está tan de moda esto, que el diablo lo ha puesto como algo que la sociedad, no el diablo, esto es diabólico, como algo que es impresionante. Hay que tener aislamiento. El COVID es real, el COVID mata personas, es una peste, es una pandemia que está en el mundo y nos tenemos que cuidar. Tenemos que ser responsables y cuidarnos. No estamos llamando a no ser cuidadosos, sino tenemos que ser cuidadosos en esto. Pero no tenemos que aislarnos. Tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Tenemos que relacionarnos, aún telefónicamente. Hay un montón de actividades. Este tiempo que hemos vivido, hay hermanos que hemos tenido una comunión tremenda. Nos llamamos, nos hablamos, y otros hermanos que realmente ni aparecían en las redes. Entonces, tenemos que buscar este estilo, que no solamente de aislamiento. No tenemos que aislarnos. Otra cosa que también empieza a confundir y nos empieza a quemar el diablo es, bueno, todas las religiones son iguales. Mira, mientras hablen de Jesucristo, que Jesús es el Señor, que mientras lo digan, vamos para ese lado.
Vivo a mi manera, yo entiendo a mi manera, y no es así. Dios tiene un propósito, tiene un proyecto. Dios diseñó un plan específico para vos y para mí. Vos y yo tenemos que ser discípulos que hacemos discípulos, y tenemos un modelo que es Jesucristo. Y dejó bien determinado cómo hacerlo a través de la palabra. La palabra apostólica es clara, y en nosotros, hermanos, tenemos mucha claridad en este tema. Y lo digo con mucho temor, porque vamos a ser juzgados por toda esta claridad que hemos recibido durante tantos años. El mensaje tiene que ser agradable, si no, vos echás a la gente. No, ¿cómo vas a decir eso? Miren cómo el diablo va cauterizando nuestra mente, ¿eh? No, lo que pasa es que siempre palo, siempre me dan. No, palabras de amor, Dios me ama, Dios disfruta conmigo el pecado. No es así. La palabra es rectora, transforma. Ayer pasaba, Raquel estaba escuchando un audio de Víctor Rodríguez. Y Víctor Rodríguez dice, hay una palabra que nadie la quiere. La palabra más fea que existe en la tierra. Y me quedé parado, ¿qué decía? Porque Víctor tiene esas ideas así bastante... Y dice, la palabra que nadie quiere escuchar, ni aún dentro de la iglesia, es la palabra pecado. El diablo ha cauterizado nuestras mentes porque esa palabra es mala, es fea. Y es una palabra de advertencia de Dios, no es una palabra fea, es una palabra de advertencia. Es una palabra que nos dice, acá tenés cuidado, esto te va a hacer mal. Aleluya. Quiero compartirles acá, un fragmento de un libro que estoy leyendo y quiero seguir, así que en esto que le estoy hablando. Esperen un cachito que le busco la... Espérenme un cachito que lo quiero, a ver dónde lo había marcado y se me fue la hojita. Estoy como... Dice así, la fuente de esta condición peligrosa es esa especie de anestesia producida por el acto de pecar. Cuando una persona peca, hasta cierto punto anestesia su conciencia, a esto lo llamo cauterización de la conciencia. Si cauterizamos un miembro, al principio te dolerá, pero cuando se cure ya no tendrás más sensibilidad en esa zona. En el punto de donde se haya practicado la cauterización, se forma una costra dura, una capa gruesa de piel. El pecado hace esto. Eso es cauterizar la mente. El diablo nos deja sensibles y no nos molesta. No nos molesta. Oro cada tanto, no me molesta. Leo cada tanto, eso hace el diablo. Nos lleva a alejar de Dios y no nos damos cuenta. Realmente es tan sutil este ataque que no nos damos cuenta. Aleluya. Por eso, hermanos, yo estoy convencido, y lo digo con mucho temor, por mi vida y por la vida de ustedes, la situación más peligrosa que estamos viviendo hoy, todos los cristianos, es la cauterización de la conciencia. El diablo nos quiere quemar la mente. Tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, hacernos insensibles, humanizando a Dios, quien tiene que tener. El diablo nos lleva a humanizar a Dios. Dios ya no es Dios. Bueno, me tienen que entender, Dios. Yo no puedo estar, bueno, es uno más Dios. Es uno más como nosotros. Uno más que anda entrecaminando. Bueno, hoy no puedo ir, perdóname, te veo la semana que viene. Humanizamos a Dios, lo hacemos una persona
como nosotros. Y eso lo hace el diablo. Eso es una obra diabólica en la iglesia. Por eso, hermanos, abramos la mente, renovemos nuestra manera de pensar, fortalezcámonos en el Señor en todo este tiempo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, el Dios de este siglo cegó y está cegando a hombres y mujeres de fe. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos muchos van a negar, muchos no van a tener fe, muchos van a pensar más humanamente que sobremanera de Dios. Hoy confiamos más a veces en nuestra manera de pensar que en lo que Dios dice. Y cuando Dios dice algo es sí y amén, lo va a cumplir, porque es Dios y no falla. Yo fallo, porque soy un ser humano. Dios nunca va a fallar. Aleluya. Hoy podemos cantar una linda canción, que es la canción que el diablo quiere poner en tu cabeza y en mi cabeza. Los más chiquitos, especialmente ahí, Gracia, Raquel, y los chicos de la escuelita la conocen muy bien. Yo me hice una versión, que es la versión que el diablo quiere que cantemos vos y yo. Dios es un viejito de barba y bastón, al que no te podés acercar, porque no tiene más poder. Esa es la mentalidad del diablo. Dios es viejito, con barba, con bastón, no tiene fuerza. Dios se terminó. Es una sociedad que vive alejada de Dios. Dios está muerto para esta sociedad. Y hay muchos hermanos en la iglesia que piensan lo mismo, que Dios ya no tiene más poder. Y eso es una mentira del diablo. Tenemos que crecer, darle que nuestro entendimiento, nuestra cabeza, empiece a recibir la palabra de Dios con poder transformador. Esta es la gran artimaña del diablo, cegarnos, tapar los ojos, cauterizarnos, llevarnos a un estado de inconsciencia para alejarnos de Dios. Aleluya. Y esto nos lleva, lamentablemente, a Dios solamente darle las obras, lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, lo que nos sobra. El diablo está trabajando en esto. Es una palabra para que prestemos atención. Y yo en primer lugar, yo le ruego a Dios que me abra la cabeza, que no me deje que nada queme las cosas de Él, que viva y que tenga más fe que nunca en este tiempo para crecer en el Señor. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan las palabras y se hace infructuosa. Cuando hablamos acá de las riquezas de este mundo, es lo que amamos este mundo. No, yo no hablo de economía, hablo de las cosas que amamos en este mundo. Nos lleva a preocuparnos más por eso que por las cosas de Dios. Y Dios quiere en este tiempo. Quiere una iglesia que viva, fortalecida, renovada en su poder, porque este mundo necesita hombres y mujeres que no tengan la mente cauterizada, que crean en el poder de Dios, que manifiesten el poder de Dios donde se muevan, hablando con autoridad, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste que nos echen del trabajo. Hoy más que nunca tenemos que levantar la voz y proclamar el verdadero evangelio del reino. No podemos jugar con el pecado. No podemos darle lugar al pecado en nuestra vida. No podemos participar de actos pecaminosos del otro. Tenemos que ser luz y sal en medio de este tiempo. Aleluya. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo salimos de una situación así? Todos nosotros. Debemos arrepentirnos. Esta mañana el Señor me dio una palabra para mí y me dijo que la compartiera para ustedes en este tema. He disipado como una densa nube
tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Hoy tomamos la cena y el Señor nos está llamando la atención. Chicos y chicas, el diablo le está cauterizando alguna parte. Vuélvanse a mí. Hay una especie de neblina. Los que manejamos, los que andamos en la calle o hemos hecho algún viaje alguna vez por la ruta, qué cosa difícil es manejar con neblina. Con lluvia más o menos ves, pero con una neblina cerrada es muy difícil. Y el diablo a la iglesia la quiere envolver en una neblina pesada. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu para poder ver, a pesar de la neblina que el diablo pone, nosotros tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver la gloria de Él a través de todas estas cosas. Por eso Proverbios dice que el que encubre su pecado, y no hablamos pecados, pecados son todos, pero a veces el desconfiar, y hará Dios esto, y Dios me escuchará a mí. ¿Por qué sufro? Otro día hablaba con un hermano y me decía que los cristianos no tenemos que sufrir. Y yo me reí y le dije, ¿pero por qué me lo decís? No, porque no pueden sufrir los cristianos. Porque nosotros somos de un linaje escogido. Yo, ¿cómo el diablo va sutilmente ensuciando la cancha? Mirá, vos y yo tenemos que sufrir por Jesucristo. Y la vida a veces nos hace sufrir situaciones, pero dice el Señor que aquellos que aman a Dios, todo ayuda para bien. Aunque sea una situación límite. Y yo conozco hermanos que están en situaciones límites, pero confían y se aferran a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nos arrepentamos, que esta nube va a desaparecer si nos fortalecemos en Dios, que Él nos va a animar y va a obrar para que el diablo no nos engañe más, para que no cauterice nuestra mente. Juan 8, 31 y 32 dice, la verdad los hará libres. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesús. Jesús te libera y me libera. Colosenses 2, del 9 al 11 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un padecimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida, que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. El pecado no puede gobernarnos. Somos libres de pecar a través de Jesucristo. Desde el momento en el que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene de su presencia y nos transforme, Él nos da la fuerza necesaria para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida en la plenitud de Dios. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Somos libres para servirle a Él. Somos libres para vivir una vida potencialmente para alcanzar a otros. Pero si vivimos atados, pero si vivimos pensando en las cosas y dejamos que el diablo siga cauterizando nuestra mente, esto es difícil vivir. Es difícil. Yo siempre conté esta historia y se la voy a contar una vez más. No voy a dejar de contar. Cuando nosotros estamos en la guerra de Malvinas, es decir, 2-3 días antes de que Argentina, un día antes de que Argentina se rindiera, los que nos hablaban, decía que estábamos haciendo pedazos a la flota inglesa,
que los ingleses estaban saliendo corriendo de las islas. Nos sostuvieron, nos decían que teníamos la victoria. Después se dio Torre B y tuvimos que irnos, nos ganaban la guerra. Pero ¿qué quiero marcar con esto? ¿A quién le crees? Es como vivís. Si vos le crees al diablo, el diablo te va a decir que estás... Y está mal esto. Esto viene mal. No, cuídate. Empieza el diablo sutilmente a cauterizar mi mente. A cauterizar, a cerrar. Pero si Dios es el que me está hablando, va a decir, confía, yo vencí. Hace esto, yo te acompaño, yo estoy con vos. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús dijo, eso lo había leído, perdón, se me había puesto de vuelta. Aleluya, seguimos adelante. Aquí se me mezcló la aguja. Perdónenme. Bueno, ahí vamos, seguimos. Entonces, queridos hermanos, Dios nos hizo libres. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Como dice la palabra de Isaías, esa densa oscuridad, eso que el diablo quiere hacernos creer que va todo mal. Quizás en tu matrimonio no está todo bien, quizás en tu trabajo, y las cosas que nos van llenando. Pero Dios dice, no se dejen engañar. Solamente el que está aferrado a Jesucristo, aquel que Cristo se revela a su vida, aquel que vive bajo la voluntad de Dios, no es engañado. Hoy hay mucho engaño. Si nosotros le contamos, con Raquel podemos hacer un día un encuentro con toda esta gente que mucho han pasado por iglesias, las barbaridades que le han enseñado. Y el diablo ha sido tan sutil en esto. La iglesia hoy, hay gente que cree cualquier cosa. Y como les dije al principio cuando empecé a predicar, el diablo hizo un corte, sutilmente. Hablen de la gracia, que Dios es bueno. Hablen de la gracia, que Dios es bueno. Dejen los mandamientos, dejen las verdades. Eso no es para ustedes. Pero mirá, yo no encuentro en la Biblia ninguna palabra, ninguna promesa de Dios si antes no hay una demanda de Dios en mi vida. Dios me ama, Dios me desea, Dios me ha dado la oportunidad de vivir en Cristo. Ayer hablamos con los muchachos en el encuentro de varones de ser esforzados. Y Dios quiere que seamos esforzados, para que el diablo no haga nada entre nosotros. Hoy es un día especial. Hoy tomamos la cena. Yo te pido que te autoevalúes. ¿Está el diablo cauterizando tu mente? ¿Está el diablo cegándote en este tiempo? Y eso lo puede hacer con cualquier persona. Pedro se levantó y dijo, Señor, vos sos el Hijo de Dios, vos sos lo más grande que existe. Y Jesús le dijo, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Unos pasos más allá, el mismo Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le habló al espíritu que lo estaba confundiendo. Mirá, si hay algo que el diablo quiere hacer es confundirte a vos y a mí. Si hay algo que quiere hacer es cauterizarnos, cerrarnos, apagarnos. Pero no le demos lugar al diablo. Que en esta mañana el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Yo quiero orar por ustedes, por esto y por mí también. Que Dios no permita que se nos cauterice el alma, el corazón, la mente. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida con poder. ¿Cuáles son los pasos a seguir? La obediencia. Hay que obedecer a Dios, más en este tiempo. Dios nos pide que nos relacionemos con Él todos los días de la vida. Dios nos pide que leamos la palabra y no leerla como un loro, sino que la escudriñemos, que se revele la palabra en nuestra vida. Dios nos pide que tengamos un hermano que nos ayude a crecer, que abramos nuestro corazón con otra persona para orar y poder salir adelante.
Dios nos pide que nos congreguemos, que estemos reunidos, fortalecidos, que la verdad nos ayude a crecer y a vos y a mí. El diablo siempre va a tirar a dejarte solo. No te encuentres con estos locos, pero hay que vencer. Dios tiene en este tiempo. Yo estoy convencido, perdónenme que lo diga así, estoy convencido que estamos viviendo un tiempo de cauterización del alma, que el diablo lo está llevando adelante. Despertemos. Yo le pedí a Dios esta mañana que me despierte de esto. Y le digo, hermanos, que tenía parte de mi vida cauterizada por el diablo, sin darme cuenta. Oramos por esto. Señor, yo te pido por favor, primeramente te queremos pedir perdón. Todos los que estamos en las pantallas, te pedimos perdón. Porque en algún área, en algún momento, en alguna situación, hemos sido cauterizados por el diablo. Señor, como dice la palabra en Isaías que me dice esta mañana, esa nube densa que nos marea, que nos confunde. El diablo quiere que andemos ahí y que perdamos la comunión contigo, para hacernos presa fácil de él. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos dedicado el tiempo a la comunión íntima contigo, porque no hemos prestado tiempo a la comunión íntima con el cuerpo, con la iglesia. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque en este tiempo difícil, cuando las relaciones no se pueden dar por la pandemia, Señor, el diablo está siendo muy sutil en nuestras vidas. El domingo pasado, Pablo nos habló de cuidar, Señor, la unidad. Señor, y aquí el diablo ha trabajado fuertemente. Hoy deshacemos toda obra del diablo. Señor, toda cauterización que el diablo ha hecho en nuestras mentes, Señor, y en nuestro corazón, la deshacemos en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que trabajes en nosotros. Queremos ser, Señor, estar unidos, fortalecidos. Señor, ayudarnos unos a los otros a crecer en medio de este tiempo. Que el poder del Espíritu Santo fluya a través tuyo, a través del cuerpo que es tu iglesia. Señor, ayúdanos en este tiempo. Señor, queremos ser discípulos, hombres y mujeres comprometidos con tu voluntad, con lo que vos nos decís y vivirlo, Señor. No solamente saberlo, vivirlo, practicarlo todos los días de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora, Señor, ahora te pido que pongas en la cabeza de mis hermanos aquello donde el diablo sutilmente nos está adormeciendo. Señor, por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, deshacé la obra del diablo. Señor, un lugar donde trabaja el diablo en nuestra mente, en nuestras emociones. En el nombre de Jesús, reprendemos al diablo en nuestras mentes y lo echamos fuera, Señor. Oh, Señor, no solamente en nosotros, en nuestros seres queridos, en aquellos que se han apartado, Señor, que se le ha cerrado la mente, el diablo se la cauterizó. En el nombre de Jesús reclamamos la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos que están apartados, hijos, Señor, hermanos, primos, Señor, parientes, aún amigos. Señor, te rogamos que trabajes en este tiempo. Te clamamos, Señor, que la luz del Evangelio penetre en esas mentes cauterizadas por el diablo, atadas por el diablo, Señor. Oh, Señor, y que nosotros seamos luz en medio de todos estos lugares. Que seamos luz con nuestros hijos, que seamos luz con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Oh Cristo, ahora, muévete con poder, Señor. Ahora desata la cautividad. Señor, esta cautividad que está el diablo trabajando dentro de la iglesia, la deshacemos en el nombre de Jesús, Señor. Declarando tu libertad en este momento para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.